¿Qué es y qué no es una democracia? La palabra democracia es utilizada frecuentemente con sentido impreciso. Se la suele identificar con un buen gobierno, como una forma de gobierno donde se respeta el derecho de la gente a opinar, a tomar decisiones. Se extiende su significado a un sistema donde el gobierno no abusa de su poder, se preocupa por los problemas de la gente, los gobernantes alternan con cierta frecuencia en sus cargos. Cuando se quiere hablar de un gobierno limitado, opuesto a una dictadura, se habla de democracia. Finalmente, al darle tantos sentidos a la palabra, se la termina vaciando de contenido concreto. Así, algunas feroces dictaduras, como la antigua Alemania comunista, tenía la denominación oficial de República Democrática Alemana, o la actual Corea del Norte es la República Popular Democrática de Corea, por poner solo dos ejemplos. Es que la palabra, democracia, tiene buena prensa, nadie osaría oponerse a ella, y por eso siempre es bueno ser considerado democrático. Por tal motivo, es importante investigar de qué se está hablando cuando se utiliza este vocablo, pues dentro de sus tantos significados se esconden formas de gobierno autoritarias. En general, la democracia es asociada con el gobierno elegido por todos, donde las personas tienen derecho a decidir y a opinar sobre los asuntos públicos y también a peticionar. Se puede examinar su significado con referencia a los gobiernos, a los gobernantes y a sus decisiones. Gobiernos democráticos. Etimológicamente, la democracia es el gobierno del pueblo. En la práctica, se funda en la idea de que respecto de ciertas decisiones que incluyen a toda una comunidad y que por lo tanto no pueden ser adoptadas por acuerdos individuales entre interesados concretos, todos los habitantes deberían poder participar de alguna manera y manifestar su voz y voto. Por ser extensión de los derechos individuales, que deben ser gozados por todos los individuos en las mismas condiciones, los derechos políticos, vinculados con la participación en la toma de decisiones comunes, deberían ser ejercidos en un pie de igualdad por los ciudadanos. Por ello, el liberalismo clásico, fundamentalmente a partir de John Locke, desarrolló la idea del gobierno como un pacto de autodefensa de los individuos, quienes integran el gobierno civil con el propósito de ver protegidos sus derechos. El problema de esta visión clásica del gobierno es que parte del presupuesto irreal de que fue establecido por un ente unificado, el pueblo, la comunidad, que expresó en bloque el consentimiento unánime de todos los habitantes del lugar, de otorgarle a ciertas personas un poder para decidir en el futuro sobre aspectos esenciales de su vida cotidiana. Ello ocasiona un primer problema de legitimidad. En realidad, ese pueblo es simplemente una abstracción, no es un ente con existencia real, sino que por el contrario, bajo esa denominación se pretende unificar a un conjunto de muchísimas personas con valores, intereses y opiniones distintas y frecuentemente contrapuestas. Se produce entonces un dilema, o se puede acreditar de alguna manera que, al menos en su origen, el gobierno ha sido el resultado de la voluntad unánime de quienes habitan un territorio, o se debe aceptar que el gobierno es la imposición de la voluntad de un grupo, mayoritario o no, sobre el resto. El segundo problema será cómo justificar que esa supuesta unanimidad de origen se extienda a las generaciones siguientes, a personas que aún no nacieron cuando la Constitución fue aprobada. Durante el siglo XX, James Buchanan hizo un importante esfuerzo intelectual para tratar de justificar la unanimidad de origen, no en los hechos, porque tal cosa es imposible de verificar, sino al menos desde un análisis económico teórico. Para Buchanan existe un punto en el cual la jungla hobbesiana, donde luchan todos contra todos, deja de ser rentable y puede ser económicamente conveniente para todos la pacificación social, sobre la base de un acuerdo de convivencia basado en el reconocimiento del derecho de propiedad. El punto de partida de este acuerdo es lo que él denomina la distribución natural, que es un equilibrio conceptual alcanzado el cual ni a unos les interesa matar o robar una unidad añadida del bien que se disputa, ni a los demás les interesa defender una unidad más de dicho bien, y en consecuencia, se puede pensar en una asignación de derechos que deja a todos satisfechos. A diferencia de Locke, para quien el contrato social era una solución ideal para proteger los derechos a la cual los individuos llegaban consciente y voluntariamente, deseosos de mejorar su vida, el artificio desarrollado por Buchanan parte de la idea conceptual de que en el estado de naturaleza la situación es tan mala que el acuerdo es la mejor solución. Aún en las peores condiciones individuales en que pueda estar cada uno después de él.
pero esto solo no basta para garantizar la paz. Si bien en teoría todos se beneficiarían con la creación del gobierno de la ley que proteja los derechos, alguno o algunos pueden beneficiarse más si el resto respeta la ley y los derechos y ellos no. En la medida en que el pacto sea voluntario, siempre está latente la posibilidad de salirse de él y tratar de aprovechar las limitaciones voluntarias aceptadas por los demás en una situación semejante a la del dilema del prisionero, que podría expresarse como un dilema del contrato, luego de un intercambio de promesas onerosas, cuando una de las partes cumple con lo prometido. A la otra le resulta conveniente no cumplir, pues ya ha obtenido los beneficios resultantes del cumplimiento del otro y ya no puede derivarse ningún beneficio adicional de su propio cumplimiento. En términos estrictamente económicos, en esas condiciones perderá si cumple lo prometido. Esta circunstancia justificó en Buchanan la inclusión de una cláusula coercitiva dentro del contrato original y se llega a la constitución de un Estado, destinado a garantizar el respeto de los derechos mediante el uso de la fuerza. La necesidad de utilizar la coerción para hacer cumplir el pacto evidentemente supone el abandono de la regla de la unanimidad consensuada y la posibilidad de coaccionar a quienes no lo cumplen, con lo cual los individuos pierden libertad. Esta situación no se atempera por el hecho de que las decisiones las tome la mayoría, pues como el propio Buchanan admitió, en conjunto, el 51% de la población votante no parece ser muy preferible al 49%. No obstante ello, hoy en día se considera un gobierno democrático a aquel que es el producto de un consenso generalizado de generaciones pasadas, presentes y presumiblemente futuras de esa abstracción denominada pueblo, que le confieren legitimidad para imponer conductas coactivamente. B. Decisiones democráticas. A partir de la premisa de que el gobierno es el resultado de la voluntad del pueblo, se supone que las decisiones que involucran a los asuntos públicos deben ser adoptadas de tal modo que garanticen la mayor participación posible de ese pueblo y se busquen las soluciones que mejor cubran sus necesidades e intereses. Vimos que una vez justificada teóricamente la unanimidad de origen del gobierno civil, no es posible fundar las decisiones de dicho gobierno en tal unanimidad, motivo por el cual la regla de la mayoría aparece como el método más razonable que se ha deducido para tomarlas. Pero basar las decisiones comunes en la votación mayoritaria trae varios problemas. A. Si existe una mayoría, necesariamente existirán una o varias minorías. Incluso es posible que todas las minorías juntas superen en número a la mayoría. En consecuencia, habría que reconocer circunstancialmente a algunas personas la potestad de decidir sobre otras que pueden estar en total desacuerdo con esa decisión. Si a ello se suma la tendencia a considerar que todos los asuntos de importancia deben ser asuntos públicos que requieren la intervención y decisión del gobierno, se advierte un fuerte punto de tensión con la idea lockeana del gobierno como garantía de protección de derechos individuales. Por el contrario, comienza a suceder que el supuesto ejercicio de los derechos de unos se produce a expensas de los derechos de otros. B. Muchas veces resulta difícil determinar cuál es esa mayoría, aun para temas concretos. Mucho se ha escrito sobre los problemas involucrados en las decisiones colectivas, especialmente a partir de los trabajos de Kenneth Arrow y su teorema de la imposibilidad, también conocido como paradoja de Arrow, que muestra la dificultad o incluso imposibilidad de establecer reglas que permitan tomar decisiones políticas sobre la base de algún set de criterios razonables. El modo en que el asunto a decidir se ha presentado, el orden o agenda de votación de los distintos aspectos a ser resueltos, los incentivos planteados coyunturalmente, pueden generar, incluso, diversas mayorías contextuales, que sumadas concluyan en una decisión que no refleje la voluntad de quienes votaron cada tramo. Esto es particularmente importante si se reconoce que la sociedad no es un todo homogéneo, sino una gran cantidad de individuos cuyos intereses se entrelazan, coinciden en algunos casos y se oponen en otros, y los motivos por los cuales pueden alcanzar una mayoría circunstancial de opiniones son de lo más variados. Es que, como explicó Mises, cada individuo forma parte de diversas organizaciones sociales, en cada una de las cuales se comporta de manera distinta e incluso en algunos casos tiene intereses antagónicos. Ello produce dos problemas. 1. Tal decisión puntual puede no tener el alcance que se le quiere dar. Puede expresar en algunos casos la circunstancial opción por el mal menor o que la preferencia personal no esté entre las propuestas a elección. 2.
las preferencias individuales son volubles y, por lo tanto, pueden cambiar a los pocos días, mientras que la decisión del gobierno puede tender a extenderse indefinidamente en el tiempo, a pesar de haber perdido aceptación mayoritaria. C. Una sociedad en la cual cada decisión colectiva tuviese que someterse a algún tipo de votación popular sería insostenible. Cada individuo está inmerso en la resolución de sus propios problemas, busca su propio bienestar y acuerda libre y voluntariamente con los demás intercambios que le permiten perseguir sus objetivos. Si a ello tuviese que sumar la constante preocupación por asuntos comunes, desde una declaración de guerra hasta la reparación de una calle, su vida se convertiría en un calvario. D. Como vimos en el punto anterior, las sociedades avanzan superando la natural ignorancia del hombre sobre la mayoría de los temas a partir de la optimización del conocimiento disperso que el proceso de mercado favorece. De este modo, cada uno toma decisiones vinculadas con la esfera de sus intereses y en áreas en las que dispone de mejor conocimiento e información. El mercado resolvió estos problemas de falta de información, especialmente en la medida en que las sociedades se fueron haciendo cada vez más complejas a través de la división del trabajo, el sistema de precios y el aprovechamiento de las ventajas comparativas. Problemas tales como una enfermedad cardíaca o la construcción de un edificio no se resuelven habitualmente a través de la discusión y decisión mayoritaria con los vecinos, sino contratando al mejor médico y arquitecto que se puedan pagar. Lo mismo puede valer para cualquier otro asunto respecto del cual se pretenda como indispensable la intervención del gobierno. Las decisiones individuales adoptadas en un proceso de intercambio tienen dos características fundamentales. 1. Se llevan a cabo en forma libre y voluntaria, sin ejercer coacción sobre ninguno de los contratantes. 2. A través de ellas se internalizan costes y beneficios, es decir, los contratantes absorben las pérdidas por sus malas decisiones y aprovechan las buenas. Las decisiones colectivas adoptadas por el gobierno no poseen estas características. Por una parte, como vimos, el cumplimiento es obligatorio e impuesto aún a quienes no están de acuerdo con ellas. Por otra, estas decisiones producen una redistribución de costes y beneficios que divide a los individuos en ganadores y perdedores por cada acción de gobierno. Esta última circunstancia será la base de la aparición de free riders y rent seekers que intentarán que los actos del gobierno los favorezcan y evitarán verse perjudicados por ellos. Finalmente, y esto tiene relación directa con el objeto de este trabajo, someter el goce de los derechos a la decisión mayoritaria coloca a todas las personas en una situación de constante incertidumbre, pues quien hoy está tranquilo porque se considera amparado por determinada decisión mayoritaria puede mañana ser minoría y ver cómo sus derechos resultan lesionados. Esta situación genera incentivos en los gobernantes para digitar tanto la agenda de discusión como el resultado mismo de esa discusión y de ese modo mantener el control del gobierno sobre la población. La acción de gobierno se transforma entonces en una acción de captar apoyo y controlar voluntades. Por ello, la idea de la toma de decisiones democráticas se enfrenta con inconvenientes cualquiera que fuese la forma en que se la entienda, si se afirma que las decisiones son democráticas, porque son el producto de una deliberación más o menos espontánea de todos o la mayoría de los individuos, se trata de una idea romántica imposible de aplicar a no ser en comunidades demasiado pequeñas. Si la idea de una decisión democrática es la adoptada por alguien a quien la gente, mediante un proceso electoral, eligió para tal fin, es altamente peligrosa por la concentración de poder que supone. Gobernantes democráticos. De lo sostenido en el punto anterior se deduce que la idea de una democracia directa, del pueblo, tomando decisiones por sí mismo respecto de los asuntos públicos, es tan romántica como impracticable, especialmente en sociedades complejas y de gran población. En cambio, se impone la noción de democracia indirecta, es decir, la gente eligiendo autoridades que se encargarán de tomar las decisiones operativas. En tal contexto, la democracia se expresa fundamentalmente en el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegidos en alguno de los cargos directivos del gobierno. Esto significa que las decisiones cotidianas vinculadas con el manejo de los asuntos públicos que frecuentemente involucran el ejercicio de derechos individuales son tomadas con cierta independencia por los mandatarios. En la medida en que las funciones de esos gobiernos estén expresamente limitadas por una constitución y existan mecanismos para evitar las extralimitaciones,
los derechos se ven resguardados medianamente. Pero si se considera que la elección democrática supone entregar un poder ilimitado al gobernante, éste rápidamente puede convertirse en dictador. Existe una tendencia a pensar que democracia es sinónimo automático de mayor libertad individual, porque supone la participación de cada individuo en la elección del gobernante. Pero esta circunstancia no elimina el peligro de violación de derechos, en la medida en que esas autoridades elegidas por mayoría no vean sus atribuciones limitadas por una norma superior, incluso a esa propia mayoría, como es una constitución. Desde Aristóteles se ha señalado que la democracia puede degenerar en demagogia y de ahí en tiranía. Dado que el gobierno cuenta con importantes cantidades de dinero, el control de las fuerzas armadas y el poder de legislar, es muy probable que ese gobernante elegido quizá de modo legítimo una primera vez, tenga fuertes incentivos para acumular poder, saltar por encima de las limitaciones constitucionales y conservar su manejo del gobierno todo el tiempo que le sea posible.